Muy buen día, muchachos. En clases anteriores hemos estado trabajando con lo que es el proceso de paquetización, flujo de datos. También habíamos trabajado en otras clases todo lo relacionado con el MPEG 2. En esta clase vamos a empezar a trabajar con lo que es el MPEG 4. Entonces, a modo de introducción y teniendo en cuenta como tal, no sé si recordamos, el grupo MPEG es un grupo especializado en imágenes en movimiento. La primera versión que se sacó en PEC 1, ¿cierto? Que básicamente, como ya había mencionado, solo me permitía la codificación de cuadros enteros, tenía una muy baja resolución que hacía referencia como tal al perfil más bajo de los perfiles que habíamos visto del MPEG 2. Luego de ella, pues siguió el MPEG 2, del cual ya hemos hablado, digamos, con más detalle. Hemos mencionado que tiene unos perfiles, ya se le agrega la parte de codificación de video entrelazado, usa el modelo de la transformada discreta del coseno para hacer todo el proceso de codificación, usa codificación de PCM, ¿cierto? Que ya lo hemos mencionado. A partir de ahí se supone que lo que seguiría sería el MPEG 3, pero el MPEG 3 no existió como tal, existió una parte que hace referencia al MPEG 2 y es la capa 3 y es el formato MP3 que nosotros ya conocemos, el que se usa como tal, bueno, todavía se usa actualmente, ¿no? Luego del MPEG 2 se pasa de una vez al MPEG 4. Este modelo me permite como tal mayores tasas de compresión, manteniendo la calidad que teníamos como tal con el MPEG 2. Entonces, para, para lograr estas características, el modelo MPEG 4 está centrado como tal en un modelo de codificación que nosotros ya conocemos. Sí, el que acabé de mencionar, que tiene que ver con la transformada discreta del coseno y el modelo de codificación de PCM, y ahí se aplica todo lo que hemos visto anteriormente. Sin embargo, este modelo le agrega unas nuevas herramientas que me van a permitir como tal agregarle, como ya les mencionaba, una mayor eficiencia en la compresión, ¿cierto? Entonces, el MPEG 4 me va a permitir tener una mayor tasa de compresión, pero sin perder calidad, ¿cierto? Que ya habíamos mencionado que entre mayor sea la tasa de compresión, yo voy a tener menor calidad en la imagen. Entonces, en este formato yo hago mayor compresión y mantengo la calidad un poco mejor. Aparte de eso, me permite como tal la transmisión de una forma un poco más segura, ¿cierto? Ya que en esas herramientas también están incluidas algunas herramientas para la codificación, detección y corrección de errores, ¿cierto? Entonces, entre esas, digamos que es uno de los avances que tiene el MPEG 4. Aparte de eso, estas herramientas me permiten la compresión de mallas, animación de caras y cuerpos. Entonces, esto ya tiene que ver como tal con la parte del video sintético. Entonces, en el MPEG 2 nosotros solamente podemos hacer la compresión de video, digamos, partiendo de una grabación, yo puedo tomar información de ella, hacer la parte de codificación transformada. Sí, todo eso que hemos visto se puede hacer con el MPEG 2, pero solamente con video, digamos, video al natural. En este caso, ya me permite como tal crear y codificar y comprimir video con animaciones, video sintético, ¿cierto? Es uno de los avances que tiene el MPEG 4. Y aparte de eso me permite la codificación de objetos. ¿En qué consiste esta codificación de objetos? En el MPEG 2 yo trabajaba con cuadros completos o trabajaba con video entrelazado, que era una parte del video en, digamos, unas líneas impares y unas líneas pares. En esta parte yo voy a poder tomar de una imagen ciertas partes o voy a tomar una imagen completa y la voy a segmentar en objetos y voy a codificar esos objetos por aparte. ¿En qué me beneficia esto? En que yo voy a poder tomar o voy a poder codificar esos objetos con diferentes calidades dependiendo como tal de lo que yo quiera realzar en mi escena, en mi imagen o en mi video, ¿cierto? Entonces, esas son algunas de las herramientas o digamos lo que se puede hacer con el MPEG 4
que no se podía hacer con el MPEG 2. Ahora, vamos a hablar un poco de las características como tal del MPEG 4. Entonces, la primera de ellas es la compresión eficiente de secuencias de video al natural, progresivas y entrelazadas, ¿sí? Lo que ya les había mencionado. Me permite comprimir de una mejor manera, superando el MPEG 1 y el MPEG 2, video al natural, ¿cierto? Y también de forma con cuadros completos o de forma entrelazada. Sí, eso ya lo manejamos un poco mejor. También me permite la codificación de objetos de video de forma, puede ser un objeto de forma rectangular o un objeto de cualquier forma, ¿cierto? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a segmentar una persona o un objeto, no necesariamente tiene que ser un objeto rectangular, sino que puede ser de cualquier forma irregular. Otra de las características es el apoyo a la transmisión efectiva a través de redes prácticas. Entonces, ¿en qué consiste eso? El MPEG 4 me agrega como tal una parte de codificación escalable. Entonces vamos a hablar del video escalable. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita, yo puedo estar emitiendo este video, ¿cierto? Y cada uno de ustedes en sus casas tiene primero un computador o un celular, un receptor diferente con diferentes características y diferentes capacidades. Aparte de eso, cada cual tiene, una línea de internet con un ancho de banda específico y no todos tienen el mismo ancho de banda disponible. Entonces, voy a codificar mis videos, ¿cierto? De una forma escalable. Quiere decir que el receptor que tenga menor ancho de banda pues va a tomar información de esa parte de ese video escalable que tiene unas velocidades de codificación diferentes y va a poder extraer solamente lo que necesita para poder reconstruir y decodificar una versión de ese video un poco más sencilla. Entonces, cuando hablamos de redes prácticas, me hago referencia a eso, que este MPEG 4 me permite como tal enviar video con diferentes calidades o digamos en un paquete comprimido se va a poder extraer diferente información para las diferentes calidades, diferente complejidad en el decodificador, en el receptor y demás. Aparte de eso, voy a tener la posibilidad de codificación de textura. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando de los datos de la imagen. Entonces yo puedo codificar como tal una imagen con sus datos que contiene, digamos, ese objeto y enviarlo por separado, ¿cierto? Entonces a eso tiene que ver con la codificación de textura. Aparte de eso, aunque no se usa mucho en la parte, digamos, que nos interesa a nosotros, que es envío de información para televisión digital, ¿cierto? Se usa la codificación de objetos animados, que son, digamos, por ejemplo, como dice ahí, mallas y polígonos en 2 y 3 dimensiones, caras y cuerpos. Esto se puede hacer en el formato MPEG 4 y, como ya les dije, tiene que ver con el video sintético, pero como tal no se usa mucho para la transmisión. En realidad nos vamos a dar cuenta de que este formato tiene unos perfiles y niveles diferentes, así como mencionábamos en el MPEG 2, y estos perfiles, digamos, hay unos que se usan más para la transmisión y hay otros que se usan para la parte ya de videos en 3D, animaciones, que tienen que ver para otras aplicaciones. Y como tal, ya para finalizar la parte de características, vamos a ver que se puede hacer una codificación, digamos, para aplicaciones más especializadas, ya lo que tiene que ver con cine, y con, digamos, información que requieren una calidad un poco mayor, y no nos enfocamos tanto en la compresión, sino más en la calidad, pero el MPEG 4 me da muchas más herramientas para eso. Una vez hemos hablado de las características que tiene el MPEG 4, vamos a empezar a hablar de lo que son las herramientas, los objetos y los perfiles que podemos encontrar en el MPEG 4. Entonces, primero que todo vamos a definir qué es una herramienta y qué es un objeto. Entonces, como podemos ver en el texto, una herramienta es un conjunto de funciones de codificación que me permiten, digamos, resaltar una característica específica de un objeto, de una imagen. Un ejemplo como tal de estas herramientas puede ser la codificación básica que tenemos de video,
O sea, cuando tomamos un cuadro rectangular y lo codificamos, ¿cierto? El video entrelazado, otra herramienta, y en este caso estamos incluyendo la codificación de formas que, como ya les había mencionado, puede ser de forma rectangular o de cualquier forma arbitraria. Aparte de eso, vamos a tener o vamos a incluir el nuevo concepto que es un objeto. Un objeto, como podemos ver, es un elemento de video. Puede ser una secuencia de cuadros. Entonces, si recordamos, en el MPEG 2 nosotros trabajábamos con una secuencia de imágenes GOP. Entonces, esa secuencia de imágenes en el MPEG 4 la podemos denominar como si fuera un objeto. También podemos tener una secuencia de regiones de formas, ¿cierto? O una imagen fija. ¿Sí? Una imagen fija y toda digamos, las partes de esa imagen pueden ser un objeto. Entonces, eso sería un objeto y el MPEG 4 como tal establece muchas herramientas y varios tipos de objeto para poderlos codificar. Entonces, vamos a ver los perfiles y a la vez están relacionados con los objetos. Entonces, vamos a presentar dos tablitas que son los perfiles para video natural y los perfiles para video sintético o híbrido. Entonces acá en esta tablita nosotros podemos encontrar los diferentes tipos de perfiles y a su vez estamos definiendo los diferentes tipos de objeto. Me explico, por ejemplo, acá tengo el objeto simple o el perfil simple y este me permite la codificación de baja complejidad de cuadros de video rectangulares. Entonces ahí estamos incluyendo un tipo de perfil que es el simple y a su vez estamos diciendo que me permite codificar este tipo de objetos, o sea, objetos o cuadros de video de forma rectangular. Sería un objeto de tipo simple y a su vez el perfil simple. Tenemos, por ejemplo, el perfil avanzado que me permite codificar cuadros rectangulares con una mayor eficiencia y soporte de video entrelazado. Entonces acá tenemos el segundo perfil y en este caso estamos diciendo que yo puedo codificar objetos de forma entrelazada. Entonces habíamos mencionado que una imagen es un objeto. En este caso este objeto lo estamos dividiendo en dos partes, que es el campo par y el campo impar, por ejemplo. Sí, hay otro, digamos, estos tres perfiles son muy importantes y son los más usados como tal en el proceso de transmisión de imágenes o de video. Y es el objeto, digamos, avanzado en tiempo real simple. Entonces me permite codificar cuadros rectangulares para la transmisión en tiempo real. Entonces este es más que todo el perfil utilizado para lo que son las transmisiones en vivo. Sí, aparte de eso, pues tenemos muchas más características, muchos más objetos. Por ejemplo, tenemos el núcleo escalable que me permite la codificación escalable de objetos de video. Entonces ya habíamos mencionado que era un video escalable que me permitía enviar información, digamos, que se puedan extraer de esa información diferentes calidades. Sí, entonces, por ejemplo, acá está incluido ese perfil. Recordemos que esta tablita que estoy definiendo acá es básicamente para toda la parte de video natural. Acá no estoy incluyendo animaciones ni nada, solo video natural. Y si nos damos cuenta, el MPEG 4 me permite utilizar muchas más herramientas y permite como tal que, digamos, el fabricante de los codificadores pues se centre en qué aplicación quiere usar, ¿cierto? Por ejemplo, la última sería aplicación de estudio principal o estudio main, ¿sí? Acá ya lo pasé a español y es la codificación basada en objetos de alta calidad con una eficiencia de compresión mejorada. Sin embargo, este último perfil no se centra tanto en la compresión, o digamos que si comparamos la compresión, digamos, de avanzado simple con este, obviamente el avanzado simple tiene una mayor compresión, porque acá se enfoca un poco más en lo que es la parte de la calidad. Sí, es para el tipo de calidad de estudio. Entonces, ahora vamos a ver una tablita que son los perfiles para video sintético e híbrido. Estos como tal no los vamos a tomar en cuenta
o no vamos a centrarnos tanto en ellos porque no se usan mucho para la parte de transmisión de video, se usan más para la parte de estudio y la parte de cine. Entonces acá tenemos como tal algunos perfiles, por ejemplo el basado en una textura básica animada, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando, digamos, de los fondos. Digamos, en las escenas y películas nosotros podemos codificar mallas en 2D con texturas fijas. Entonces, digamos, anteriormente era necesario como tal, al momento de grabar una escena, que el usuario estuviera, digamos, en lugar, digamos, en una calle, en un desierto. Ahorita ya no. Ahorita se pueden crear estas imágenes o se pueden crear estas texturas en 2 y 3 dimensiones, ¿cierto? Y simplemente se coloca una pantalla verde, una pantalla azul y el actor como tal graba y después todo ese fondo y todo lo demás se va creando. ¿Sí? Entonces esos son los perfiles que me permiten hacer eso. Por ejemplo, animación de caras, animación de cuerpo y caras y el híbrido que combina tanto las características de los perfiles anteriores que ya vimos, que es el simple, el principal, ¿cierto? Con los de textura animada y textura de animación. Entonces esos son todos los perfiles o todas las nuevas herramientas que me incluye como tal el MPEG 4. Aparte de eso, yo tengo como tal una relación entre los objetos y los perfiles. Entonces habíamos hablado como tal de que el objeto simple y el perfil simple estaban definidos acá en esta tablita. El objeto simple se refería como tal a los cuadros rectangulares. Cuando yo tomo una imagen completa y la codifico, que era lo único que se podía hacer en el MPEG 1. Y estábamos hablando del perfil simple que hace esa operación. Entonces, así podemos encontrar este cuadro de acá que me relaciona los perfiles y los objetos que pueden codificar y decodificar. Por ejemplo, el perfil simple solo puede codificar y decodificar objetos de tipo simple o objetos que es un cuadro rectangular y no se va a dividir como tal en campos ni nada. El avanzado simple me permite codificar y decodificar objetos del tipo avanzado simple, que son objetos rectangulares que tienen campo, que se pueden dividir en campo par e impar, y también objetos de tipo simple. Y así sucesivamente genera esta tablita que podemos ver acá. Sí, entonces son el tipo de objetos que puede codificar y pues el perfil como tal que puede hacer esas operaciones. Sí, y esto es muy usado para los fabricantes para que ellos diseñen las aplicaciones como acabamos de mencionar. Listo, eso sería la parte de perfiles y objetos. Ahora vamos a hablar de lo que son los niveles en el MPEG 4. Entonces, si recordamos, nosotros habíamos definido unos niveles y teníamos en cuenta que los niveles hacen relación a la parte de la resolución que tienen las imágenes. Entonces acá tengo como tal esta tabla que me muestra como tal los diferentes niveles. Por ejemplo, para el nivel simple, para el perfil simple, vamos a tener únicamente 4 niveles disponibles que van a tener unas resoluciones típicas como las podemos ver acá en esta parte, que van a tener unas velocidades máximas, ¿sí? En bits por segundo. En este caso, digamos, para el nivel 3 vamos a tener una resolución típica de 352 por 288 píxeles. Vamos a tener una velocidad máxima de 384 kilobits por segundo y va a poder codificar 4 objetos simples. ¿Cierto? Entonces, esto hace relación como tal a los 3 tipos de perfiles que se usan más, ¿cierto? Porque si acabamos de ver en las otras tablas, pues existen muchos más perfiles. Sin embargo, los más populares, los que se usan para la transmisión de video, pues son estos 3. Por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco del perfil avanzado simple. Tiene a su disposición 5 niveles, 6 niveles. Y vamos a hablar como tal del nivel 5, que digamos es el que tiene la resolución que hemos estado trabajando, ¿cierto? Entonces puede tener una resolución de 720 por 500
76 píxeles, tiene una velocidad máxima de 8 megabits por segundo y puede codificar objetos tanto de tipo avanzado simple, que si recordamos son los que se dividen en campos par e impar, o puede codificar objetos del tipo simple. Finalmente, los de avanzado simple en tiempo real, pues pueden codificar objetos con una resolución de 352 por 288 píxeles, máximo 2 megabits por segundo, y puede codificar objetos del tipo avanzado simple en tiempo real o del tipo simple, ¿sí? Entonces, si recordamos, los del tipo avanzado simple en tiempo real simplemente son cuadros rectangulares, ¿cierto? Que podemos codificar. Entonces, en este nivel me permite codificar a esos hasta 16 cuadros rectangulares. Bien, ahora vamos a definir como tal lo que son los objetos de video y los planos de objeto de video. A los objetos de video lo vamos a denominar con la letra BO y a los planos de objeto de video los vamos a denominar con la letra BOP. Entonces acá, en esta figura que tenemos acá, es un ejemplo como tal de un objeto de video. Entonces un objeto de video es una secuencia de objetos, ¿cierto? Habíamos definido un objeto como una secuencia de imágenes, ¿cierto? Y lo hacíamos referencia o lo comparábamos con la secuencia de imágenes GOP que habíamos visto en el MPEG 2. Entonces, un objeto de video es una secuencia de planos de objeto de video. ¿Y qué es un plano de objeto de video? Pues simplemente nos vamos a referir a él como un cuadro o como, digamos, un campo o un objeto de forma irregular. Entonces, en este ejemplo, tenemos como tal una secuencia de planos de objeto de video que tiene como tal un número de cuadros y que dura como tal un tiempo, un determinado tiempo. A eso se le denomina objeto de video o VO. Y en esta imagen que tengo acá tengo exactamente lo mismo, pero en este caso mis figuras están representadas por una forma cualquiera, una forma abstracta, ¿cierto? Y puedo como tal formar también otro objeto de video. Entonces son dos tipos de objeto de video. En este caso de forma rectangular o codificado en forma de cuadros y en esta en forma arbitraria. ¿Listo? Ahora, este como tal es un ejemplo de segmentación de la imagen. Entonces, en el ejemplo anterior nosotros tomábamos una imagen común y corriente, ¿cierto? Le aplicábamos ciertos tipos de compresión, tanto temporal como espacial, y enviábamos esa imagen, ya fuera por campos o fuera por cuadro completo, y hacíamos la predicción de movimiento y todo lo que hemos visto. En el MPEG 4 yo tomo mi imagen y la voy a segmentar en partes, como la tenemos acá. Entonces voy a denominar a esta parte el VO1, VO2 y VO3, ¿cierto? Y como tal yo las voy a codificar por separado. Entonces en el emisor se va a partir de una imagen común y corriente, se va a segmentar y se van a separar en diferentes objetos de video, ¿cierto? En este caso tengo un objeto de forma rectangular y tengo dos objetos de forma arbitraria. Ellos se van a codificar y luego en el receptor se van a formar otra vez, pero con la flexibilidad de que yo puedo ubicarlos donde yo quiera ubicarlos. Por ejemplo, yo puedo cambiar la posición de ellos dos, puedo cambiar el fondo, puedo codificarlos con diferentes calidades, por ejemplo, para resaltar más a los personajes principales y dejar de un lado un poco más el fondo, por ejemplo, entre otras cosas, que es digamos, la magia o lo que me permite hacer el MPEG 4. Acá como tal tengo una combinación de objetos de video diferentes. Entonces acá en esta parte yo parto de mi imagen principal, la segmento en partes, o sea, el fondo y los personajes, y luego después le puedo añadir un fondo sintético, ¿cierto? Un fondo creado por computadora, y puedo tomar estos dos objetos, ¿cierto? Que hacían parte como tal de la primera versión del video y ajustarlos a la nueva escena, ¿cierto? Entonces estoy cambiando como tal
toda la parte de mi imagen y estoy mezclando una fuente de video sintético con fuente de video natural. Bien, ahora vamos a empezar a hablar de algunas herramientas que aparecen como tal en el INPET 4. La primera de ellas es la codificación intracuadro BOP, en este caso intraobjeto, podríamos decirlo. Entonces, este diagrama que tenemos acá es el diagrama en bloques del codificador y decodificador usando como tal esta herramienta. Si nos damos cuenta, es muy similar a la que ya habíamos trabajado, por no decir que es idéntica. Entonces tenemos como tal una fuente, un frame o una imagen, un cuadro, que puede ser de forma rectangular o de forma arbitraria. Voy a pasar a dividir esa muestra en bloques, ¿cierto? Recordemos como tal que yo los dividía en luminancia y crominancia en bloques de 8×8 y formaba los macrobloques. Ellos van a entrar a la transformada discreta del coseno, como ya estamos acostumbrados, se va a cuantificar. En esta parte la cuantificación tiene una pequeña variación. En videos anteriores nosotros habíamos visto que el proceso de cuantificación se hacía con la matriz de cuantificación y pues había una variación de el valor del factor de cuantificación dependiendo como tal de la frecuencia de la imagen. En este caso, ese valor de cuantificación o cada coeficiente de cuantificación va a tener un valor de 1 a 31, pues dependiendo de la frecuencia, y valores superiores a 31 indican que van a tener una compresión mucho mayor, pero entonces se va a generar más distorsión. ¿Sí? Recordemos que entre mayor era el valor como tal del coeficiente de cuantificación, pues se generaba una mayor compresión o se hacía cero esos coeficientes. Luego de que ya tenemos mi matriz ya cuantificada, pues le vamos a aplicar lo que conocíamos como el barrido en zigzag, ¿cierto? Para volver esa matriz como un vector. Luego le vamos a aplicar el código RLC y VLC, que ya estamos acostumbrados, que ya sabemos de qué trata. Eso sería la parte de la codificación. Ahora en el decodificador se va a hacer todo el proceso inverso, excepto acá en esta parte que se tiene como tal un criterio para el decodificador en el INPET 4. ¿Cuál es el criterio? Entonces, vamos a partir de esta tabla y de esta formulita que tenemos acá. Entonces, para una componente de DC, ¿cierto? Recordemos que la componente de DC es aquella que tiene frecuencia 0 y pues sale, digamos, en el coeficiente 0,0 al aplicar la transformada discreta del coseno. Entonces, en esta parte que tenemos acá, yo voy a tener el coeficiente ya cuantificado, ¿cierto? Porque ya estamos en el receptor. Voy a tener un DC scalar que comúnmente vale 8, ¿cierto? Y pues al final, ¿qué voy a obtener? El valor del coeficiente en DC. Entonces se va a reescalar de esa forma. Ahora, para las demás componentes, las componentes en AC, ¿cierto? O las componentes que ya tienen como tal algo de frecuencia en la imagen, en la transformada, pues se va a usar esta ecuación que está acá. En este caso, este va a ser el coeficiente ya reescalado, por decirlo de alguna forma. Este va a ser el coeficiente ya cuantificado, el que llega al receptor, y pues este va a ser digamos, el factor de reescalado, que tiene tres formulitas dependiendo de los valores. Entonces, cuando el valor ya cuantificado vale 0, pues el coeficiente va a valer 0. Ahora, cuando el coeficiente de reescalado es par, entonces vamos a tener esta ecuación, y cuando es impar, pues tenemos esta ecuación, y se tiene en cuenta así. Vamos a tener en cuenta el coeficiente que se usó para hacer la cuantificación. Entonces, si ese coeficiente utilizado para hacer la cuantificación es menor a 4, se van a tomar estos valores tanto para un coeficiente de luminancia como para un coeficiente de color, ¿cierto? Ahora, si el coeficiente está entre 0 y 8, entre 5 y 8, pues
vamos a aplicar esta fórmula para luminancia y esta fórmula para la crominancia, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a aplicar esta tablita para hacer la parte de cuantificación, por decirlo de alguna forma. Esas son como una de las variantes que tiene el MPEG 4. Ahora, hay otra variante y es la codificación, pero interobjetos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O intercuadro. Entonces vamos a partir como tal de la fuente, que recordemos que puede ser de forma arbitraria o puede ser, digamos, de una forma rectangular. Vamos a tener un vector de movimiento. Acá en esta parte no aplicamos vector de movimiento ni solamente aplicamos lo que les mencioné. Entonces, la transformada del coseno, la cuantificación, el barrido del zigzag y la codificación en entropía, que es el código RLC y BLC, y pues la parte inversa, ¿cierto? Acá en esta parte ya vamos a aplicar lo que es la predicción de movimiento y vamos a obtener el vector de movimiento. ¿Qué pasa? Que con ese vector de movimiento yo voy a generar un bloque ahí mismo. Antes de hacer el proceso de codificación, yo voy a tomar un macro bloque de acá, le voy a hacer la predicción de movimiento y voy a obtener acá digamos que un bloque adicional, ¿cierto? Entonces voy a restar ese bloque que tomé, que es el actual, con el bloque de predicción. Los voy a restar y esa resta que yo voy a obtener acá es lo que va a entrar a la transformada discreta del coseno. Le voy a hacer la parte de cuantificación. Es importante recordarles que la parte de cuantificación pues solamente se aplica, digamos que la matriz de cuantificación depende como tal del diseñador, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Luego de eso se le va a hacer todo el proceso inverso justamente acá, todo el proceso de cuantificación, el proceso de la transformada inversa, de discreta del coseno para generar otra vez ese bloque que me va a servir para esta parte en el siguiente cuadro o en el siguiente bloque, ¿cierto? Entonces esto sería como un proceso de realimentación. Luego continúo como tal con mi matriz cuantificada, le voy a aplicar el barrido en zigzag, le voy a aplicar la codificación por entropía, acá le voy a hacer todo el proceso inverso, acá se aplica la parte de cuantificación que les acabé de explicar, se genera como tal la inversa, la transformada discreta del coseno inverso y pues vamos a obtener como tal este bloque que sería en el receptor y pues es la diferencia, ¿no? Este bloque es la diferencia y pues acá hay que tener en cuenta que deben ya de estar las otras diferencias para poder decodificar la información y obtener como tal el frame decodificado o la imagen decodificada. Entonces esa es una variante que tenemos también en el MPEG 2. A partir de ahorita ya estoy describiendo son las nuevas herramientas o lo nuevo que se está presentando en el MPEG 2. No voy a definir como tal todo el proceso como ya lo habíamos hecho anteriormente porque esa parte ya la manejamos, ¿cierto? Ya sabemos cómo es el proceso de la transformada, ya sabemos cómo es el proceso de cuantificación, ya sabemos cómo es el barrido en zigzag, ya sabemos cómo aplicar estos códigos, ya sabemos cómo hacer una resta como tal, sí, que recordemos es muy similar a lo que hacemos de la diferencia de imagen. Y pues acá esta parte es el proceso inverso, también ya lo conocemos, ¿cierto? Otra de las herramientas que me presenta como tal el MPEG 4 son la posibilidad de poder trabajar con 4 vectores de movimiento por macrobloque. Entonces acá, si nos damos cuenta, yo tengo, digamos, un objeto, ¿cierto? En este caso tiene una forma de este tipo. Yo divido ese objeto en macrobloques y yo puedo tomar la decisión si voy a generar un un vector de movimiento por cada macrobloque o voy a generar 4 vectores de movimiento. Entonces, si recordamos, en el MPEG 2 nosotros generábamos por cada uno de ellos, generábamos un vector de movimiento. En este caso, yo puedo tomar ese tamaño de ventana un poco más pequeño. Esto se usa para aplicaciones o momentos de la imagen donde el movimiento es más complejo o más rápido. Entonces aquí
puedo tomar la decisión o no de enviar 4 vectores de movimientos en lugar de uno. Entonces, por ejemplo, esta imagen, este objeto está enviando como tal, tiene el objeto dividido en macrobloques, y aparte de ellos está decidiendo si va a enviar un solo vector de movimiento o si va a enviar 4 vectores de movimiento. Entonces esto me permite como tal hacer un poco más eficiente el proceso de predicción y pues digamos lo que les mencionaba anteriormente, hacer una transmisión un poco más fiable, ¿cierto? Entonces vamos a seguir viendo como tal otras herramientas. Bien, otra herramienta que podemos encontrar en el INPET 4 como tal es el vector de movimiento sin restricciones o la predicción de un vector de movimiento pero sin restricciones. ¿A qué restricciones me refiero? Cuando nosotros hacemos la predicción de movimiento, nosotros teníamos que indicar, digamos, estas flechas indican hacia dónde va el movimiento, pero debe estar dentro como tal de una imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo este último bloque. Si yo le hago predicción de movimiento, yo no puedo dejar que este bloque vaya a la izquierda o vaya hacia abajo, porque para ahí ya no tengo más imágenes, ¿cierto? Yo necesito predecir el movimiento ya sea hacia arriba o hacia la derecha. Sin embargo, acá en esta imagen es claro que el movimiento ocurrió hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, como tal, con el método de predicción de movimiento anterior no se podía hacer esta parte. Acá en el EMPET 4, ¿qué se hace? Se va a hacer como un relleno de la imagen. Si nos damos cuenta acá, estoy estirando la imagen en esta parte y estoy produciendo que digamos haya una mejor correlación entre este bloque, ¿cierto? Y este de acá. Y se puede dar como tal una predicción de movimiento en la dirección hacia la izquierda, lo que me permite como tal formar una imagen de este tipo, ¿cierto? Entonces en eso consiste como tal la predicción de movimiento o vector de movimiento sin restricciones. Ahora, ya para finalizar esta parte de imágenes y centrarnos como tal en las herramientas para para la parte de errores, entonces vamos a hablar ahora de la intrapredicción. ¿En qué consiste? Básicamente cuando yo ya tengo mis bloques ya formados, ya les he aplicado la transformada discreta del coseno, yo me voy a dar cuenta de que existe cierta correlación entre las componentes de DC o las componentes de baja frecuencia de cada uno de los bloques. Entonces acá podemos ver un ejemplo. ¿Sí? Estos cuadros que tenemos acá en gris hacen referencia como tal a la transformada discreta del coseno de la componente DC, ¿cierto? Entonces, básicamente a partir de estas componentes de C yo puedo predecir una tercera componente de C. Y si nos damos cuenta en esta imagen que está acá, también me permite hacer la predicción ya sea de las componentes de baja frecuencia en la fila o de la primera fila o en otro lugar de la primera columna. Entonces yo voy a tener en el ejemplo el bloque A y el bloque C. A partir de ellos dos yo voy a generar el bloque X. Entonces hay una condición a cumplir. Entonces si la componente de C, si la resta entre la componente de C de A y de B, digamos es menor que la resta entre la componente de C de B menos C, si se cumple eso, la predicción se hace a partir del bloque C, este que tengo acá. De lo contrario, la predicción se hace a partir del bloque A. Entonces, si nos damos cuenta, estoy involucrando estos bloques que son los directos vecinos y también estoy involucrando este que sería como la diagonal. Y a partir de eso, pues se va a generar como tal o se va a predecir, se va a tomar la primera columna del bloque A y se va a predecir, esto es en la transformada discreta del coseno, ¿no? Y se va a predecir la primera fila, ¿cierto? De los coeficientes de la transformada discreta del coseno y se va a generar como tal la primera fila del bloque X, que es el bloque de predicción. Solamente funciona para las componentes de baja frecuencia. Quiere decir que yo no voy a predecir como tal, digamos,
bloques por esta parte. Digamos que tiene un principio de funcionamiento similar al que usábamos con el multiplexado estadístico, que hacía referencia al parentesco que hay entre los píxeles vecinos. En este caso, pues como ya mencioné, estoy haciendo referencia a la correlación que existe entre las componentes de CD de los diferentes bloques, ya aplicando la transformada discreta del coseno. Ok, muchachos, ya para continuar, para finalizar, vamos a hablar ahora de las herramientas o la herramienta que me introduce el MPEG 4 para la transmisión, digamos, para una mejor eficiencia en la transmisión, para la detección y corrección de errores de forma, digamos, un poco más eficiente. Entonces, si recordamos, en el MPEG 2 yo les había hablado de que nosotros enviamos secuencia de imágenes GOV. Yo les había mencionado en su momento que esa secuencia de imágenes GOV, digamos, si ocurría un error en una secuencia de imágenes GOV, solo se iba a presentar como tal el error en esa secuencia de imágenes, y ya la siguiente secuencia de imágenes ya no iba a presentar el mismo error, ¿cierto? Entonces, ese factor ya se corrige un poco más aquí en el MPEG 4. Básicamente, ¿por qué? Porque yo voy a tener como tal una cabecera, o voy a tener una trama de bits que se va a llamar los bits de resincronización. ¿Y en qué consisten esos bits de resincronización? Básicamente yo voy a poder cada vez que se detecte algún error, yo voy a escanear como tal esa secuencia de bits hasta encontrar la trama de bits de resincronización, y a partir de ahí pues se vuelve a reenviar digamos, la parte que ya se había enviado de la secuencia, perdón, de la secuencia no, de la imagen BOP, y solamente se va a presentar como tal ese error en esa parte y se va a corregir. Acá como tal tengo una imagen, ¿cierto? Y por acá se me presenta un error. Entonces, el decodificador empieza a escanear toda esta trama hasta encontrar la trama de bits de resincronización, y pues simplemente se corrige el error y no se alcanza a propagar a toda la secuencia, digamos, o a todo el objeto BOP, que eran los que habíamos mencionado por acá al inicio, ¿cierto? Entonces se va a presentar un error en uno de estos cuadros y no se va a propagar en todo el objeto de video, sino que simplemente se va a presentar ahí gracias a la parte de la trama de bits de resincronización. Eso sería, digamos, el avance que tiene en cuanto a la detección de errores. Ahora, hablando un poco de los paquetes de video. Sí, por ahí hay un video que yo les grabé de todo el proceso de paquetización, de flujo y los tipos de flujo que hay para el MPEG 2. Acá se aplica de forma similar. Entonces se va a aplicar toda esa teoría de paquetización que ya se vio, se aplica acá, con la única diferencia de que se va a agregar como tal este bit, esta parte que es el bit de resincronización del cual les acabé de hablar, ¿cierto? Que se va a enviar por cada BOP o por cada objeto de imagen, ¿cierto? Y se va a enviar un bit que se va a llamar EC. ¿Ese bit en qué consiste? Ese bit se va a colocar en 1 y yo voy a enviar de nuevo la cabecera. Yo voy a enviar de nuevo la cabecera de mi paquete. ¿Esto para qué? Porque si por algún motivo esta cabecera está dañada, ¿cierto? O casualmente el error se produjo en la cabecera, pues gracias a esta parte que es como un indicador, cuando se coloca en 1 se va a enviar digamos una copia de esa cabecera, y pues así se evita como tal que se cometan más errores. Obviamente esto va a causar como tal que sea necesario enviar más datos, ¿cierto? Pero voy a garantizar una decodificación de forma correcta. Y pues acá estaría, digamos, todos los datos del macrobloque, y ya seguiría otra parte de sincronización y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces es lo único que varía en el proceso de paquetización.